Bienvenidos a una nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Liz y el día de hoy vamos a hablar sobre dispepsia. Vamos a hablar sobre la dispepsia. La dispepsia es el dolor o la molestia en epigastrio y tenemos que clasificarla de acuerdo a su etiología. Se va a clasificar en orgánica y funcional. Orgánica, como su nombre lo dice, es por alteraciones anatómicas. En este caso, algunas causas es la principal, úlcera gástrica, enfermedad reflujo gastroesofágico o también puede presentarse por algún tipo de carcinoma. La no investigada, como su nombre lo dice, es porque no hay un estudio o algún protocolo en donde ya se haya tratado de buscar la etiología de esta dispepsia. ¿Eso qué quiere decir? Que no se le ha hecho estudios de gabinete, no se le ha hecho algún estudio como la endoscopía para descartar si es orgánica o si es o alguna otra etiología. Y la funcional es una patología en la cual no va a tener ninguna alteración orgánica, no vamos a tener alteraciones a nivel endoscopía. Si nosotros le hacemos una endoscopía no va a haber ninguna alteración y por lo tanto el paciente sí presenta esta dispepsia, sí presenta este dolor, pero no tiene ninguna alteración, no está secundaria a úlcera o enfermedad de reflujo gastroesofágico o algún otro tipo de etiología. La causa más frecuente de dispepsia es la funcional. De un 60 a un 70% de todos los pacientes que vienen a nuestro consultorio y se le diagnostica dispepsia, de un 60 a un 70% va a ser funcional. Sin embargo, este es un estudio de exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que primero tenemos que buscar otras causas para poder llegar a este diagnóstico. Ahora, todo lo que venga en color naranja viene literal sacado de lo que es la guía de práctica clínica. Esto, como es sugestivo para el ENARM, nos va a ayudar o siempre nuestras guías o nuestras referencias van a ser las guías de práctica clínica. La guía de práctica clínica la refiere como una dispepsia que tiene que estar en las 4 semanas un 25%. ¿Esto qué quiere decir? En las últimas 4 semanas que nuestro paciente estuvo, que sería en el último mes, el mes es el 100%. Bueno, pues de ese 100%, un 25% de esos días tiene que presentar dispepsia y que no tiene ninguna relación con ingesta, con una alteración orgánica o con metabólica. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente no te va a decir, es que me duele más cuando como o me duele menos si no como. No, la molestia va a estar persistente con o sin alimento. Alteración orgánica, bueno, ya se los comenté, pues no va a estar, el paciente no dice, es que me duele y tengo un antecedente de úlcera. Entonces es dispepsia funcional, pues no. Y metabólica, muchos pacientes con cetoacidosis diabética pueden referir dispepsia y esto no sería una dispepsia funcional. ¿Cómo lo podemos descartar? Un dolor que esté irradiado, que presente pirosis, que tenga regurgitación como la enfermedad de reflujo gastroesofágica o que tenga algún trastorno en el hábito intestinal, se descarta que es dispepsia funcional. Todas estas características entonces te hacen pensar en otra etiología, pero no en dispepsia funcional. Ahora, los factores de riesgo. La guía de práctica clínica nos menciona 3 muy importantes: el tabaquismo, el alcohol, el consumo de café y el consumo de AINES. También puede existir el estrés, ansiedad o depresión. Esos son factores de riesgo y pues obviamente el estilo de vida que pueden ayudar a aumentar el riesgo de presentar dispepsia funcional. En cuanto al diagnóstico, como ya les dije, es un diagnóstico de exclusión y por lo tanto tenemos que descartar etiologías metabólicas. Y algo muy importante que debemos de buscar son datos de alarma. La guía de práctica clínica menciona datos de alarma como un paciente mayor de 50 años que tiene algún antecedente heredofamiliar de cáncer gástrico, paciente que tenga, aparte de la dispepsia, disfagia, que presente anemia, disminución de peso, que presente hematemesis o melena, vómito persistente, o que a la palpación nosotros encontremos algún tumor abdominal. Esto
luego de que nosotros tengamos estos datos de alarma, lo tenemos que referir a segundo nivel. Más al ratito vamos a ver algunos algoritmos en donde qué es lo que debemos de hacer nosotros como médicos de primera intención al tener un paciente con sospecha de dispepsia funcional. El diagnóstico o el método de estudio de elección es la endoscopía. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a descartar algunas alteraciones orgánicas, como lo que ya les había comentado. Ahora, la guía de práctica clínica nos menciona que a nuestro paciente de primera vez que tenemos sospecha de dispepsia le tenemos que solicitar biometría hemática, velocidad de sedimentación glomerular, química sanguínea. ¿Y esto para qué? Para evaluar la anemia o alteraciones metabólicas. Obviamente la química sanguínea, si tenemos una cetoacidosis diabética y nuestro paciente tiene la dispepsia, pues ya lo estamos relacionando, ¿no? No sería dispepsia funcional. Un paciente que tenga anemia, ya lo dijimos, es un dato de alarma, por lo tanto lo tenemos que referir a segundo nivel. Ahora, el tratamiento. La guía de práctica clínica nos menciona que el tratamiento empírico de manera inicial lo tenemos que iniciar con procinéticos. En orden de relevancia, como lo menciona la guía de práctica clínica, es primero lo que le vas a dar es procinéticos. Si no lo tolera, ranitidina, o si incluso no tienes, pues le das omeprazol. ¿Qué procinético le puedes dar? Le puedes dar metoclopramida. Pero la complicación más frecuente de la metoclopramida es la complicación extrapiramidal. Otro procinético es la cisaprida, pero un factor de riesgo, una complicación muy importante de este medicamento son las arritmias y la torsada de Points. Por lo tanto, pues tienes que tener un control con estos medicamentos. Ahora, tú tienes que evaluarlo aproximadamente de 4 a 12 semanas con este tratamiento inicial, pero si no tiene respuesta, si no hay una respuesta a este tratamiento, entonces le tienes que dar tratamiento de erradicación. ¿A qué? ¿Erradicación de qué? Pues de Helicobacter pylori. Es muy importante entender que muchos pacientes con dispepsia se asocian con Helicobacter pylori y por lo tanto, si nosotros el tratamiento inicial no funcionó, a fuerzas le tienes que dar erradicación de Helicobacter pylori, comprobado o no comprobado. La primera opción de tratamiento para la erradicación de Helicobacter pylori va a ser la terapia triple, que es IVP, en este caso omeprazol 20 miligramos cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas por 14 días. Este tiene que ser por 14 días. O sea, la primera opción es esta. Le puedes dar la segunda opción, que quita amoxicilina y da metronidazol. Entonces, la dispepsia funcional, tenemos un paciente sospechoso. ¿Qué paciente va a ser sospechoso? Ya lo dijimos, un paciente que tenga dolor en epigastrio y se dice que un paciente mayor o igual de 20 años es un paciente sospechoso. ¿Qué le debes de hacer? Pues historia clínica. Y en esta historia clínica debes de buscar los antecedentes, como ya lo que ya les comenté, antecedentes de cáncer gástrico, antecedentes personales patológicos de alguna úlcera, alguna patología de base, y también tienes que buscar pues los factores de riesgo como el alcohol, el tabaquismo, el consumo de AINES de manera crónica, café o incluso alteraciones que tendrían que referirse a un psicólogo, que en este caso sería estrés, ansiedad o depresión. Ya encontramos factores de riesgo como el tabaquismo, el café, el alcoholismo, y tenemos el paciente sospechoso. Entonces tenemos que buscar dónde se localizan este síntoma. Entonces los síntomas, como lo estaba comentando, los síntomas tienen que estar localizados en la parte media y superior del epigastrio. ¿Eso qué quiere decir? En el epigastrio. Si no se presentan en este lado y si están irradiados, entonces tenemos que buscar diagnósticos diferenciales, como cuáles: una úlcera péptica, síndrome de colon irritable, enfermedad hepatobiliar, alteraciones metabólicas como la cetoacidosis diabética, diabetes mellitus o una cardiopatía o un hiperparatiroidismo. Si sí se localizan en epigastrio, entonces nos tenemos que preguntar si el dolor, si la molestia se acompaña de pirosis, de plenitud postprandial, de anorexia o de náusea. Si sí se acompaña de pirosis principalmente,
o de náusea, entonces estaríamos ya sospechando en enfermedad reflujo gastroesofágica, úlcera péptica o principalmente cáncer gástrico. Si no se acompaña de pirosis ni de anorexia o plenitud postprandial, entonces ya estaríamos sospechando de que es una dispepsia funcional. Y por lo tanto nosotros vamos a dar medidas generales y tratar de disminuir los factores de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente disminuya de peso, que no consuma alcohol, que no fume, que tenga ejercicio, que si tiene estrés, pues que lo disminuya, ¿no? Este es el segundo algoritmo de la guía de práctica clínica y nos habla del manejo en el primer nivel de atención. Es muy importante que nosotros como médicos generales busquemos, según este algoritmo, datos de alarma o antecedentes de úlcera péptica y cirugía gástrica. Los datos de alarma que les comenté que nosotros debemos de buscar son que el inicio de los síntomas de este paciente sea en una edad mayor de 50 años. Si nuestro paciente inicia con sus síntomas a partir de los 50 años o si tiene antecedente heredofamiliar de cáncer gástrico, que tenga tumoraciones abdominales, que presente aparte de la dispepsia, disfagia, anemia, pérdida de peso involuntario, hemorragia digestiva, vómito persistente o una broncoaspiración nocturna, entonces esto, al ser datos de alarma, luego lo tenemos que referir a segundo nivel. Nosotros no nos los vamos a quedar como médicos de primera base, sino tendrían que referirlo luego al segundo nivel. Si también el paciente en la historia clínica ya nos dice, no, pues es que a mí ya me habían diagnosticado úlcera péptica, pero no me manejo, no tomo el tratamiento, o sí, pero yo ya tuve un antecedente de cirugía gástrica, un bypass, pues entonces también lo referimos a segundo nivel. ¿Por qué? Pues por esta situación, ¿no? Si nuestro paciente no tiene datos de alarma y tampoco tiene un antecedente de úlcera péptica o de una cirugía gástrica, entonces lo primero que tenemos que buscar es si la paciente o el paciente tiene depresión, ansiedad o si consume algún medicamento de manera crónica. Si tiene depresión, ansiedad o algún otro tipo de estos síntomas, entonces nosotros lo podemos referir a un área de psicología, pues porque si este es un factor de riesgo, al disminuir la depresión o la ansiedad o el estrés, pues va a disminuir la dispepsia. Ahora, en cuanto al medicamento, tenemos que buscar medicamentos que pueden generar esta dispepsia, como cuáles. Los principales, se los había dicho. ¿Cuáles son? En los comentarios pónganmelos. Serían AINES. Los principales son AINES. Metformina, eritromicina, potasio, hierro, teofilina, sacarbosa. Todos esos medicamentos pueden ser un factor de riesgo para generar dispepsia. Si este paciente consume principalmente AINES, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Suspenderlos. Entonces lo podemos cambiar por un AINES selectivo de COX-2, que en este caso sería Celecoxib. Se suspende y tenemos que valorarlo de 1 a 2 meses, que serían 4 a 8 semanas. Si mejora al suspender los medicamentos o a darle un cambio de estos medicamentos, entonces nosotros ya podemos decir que nuestro paciente está controlado y lo vamos a vigilar cada 8 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Cada 2 meses. Cada 2 meses el paciente va a venir y lo vamos a vigilar para ver cómo se encuentra. Si no mejora después de que se le suspendió el medicamento, se le cambió el medicamento en estas 4 a 8 semanas, entonces lo refieres a segundo nivel. Si el paciente no consume ningún medicamento de manera crónica, entonces le vamos a dar tratamiento de 4 a 8 semanas. El tratamiento, ya se los había dicho, el primero que le vas a dar, ¿cuál sería? Igual pónganmelo en los comentarios. Metoclopramida. Este es el primero que le podrías dar. ¿Eso qué quiere decir? Procinéticos. Igual, este tratamiento lo tenemos que dar de 4 a 8 semanas y tenemos que ver la respuesta. Si no tiene una respuesta, entonces nos vamos al siguiente algoritmo. Pero si sí hubo respuesta al darle este tratamiento, de igual manera lo vamos a vigilar y cada 2 semanas se le va a dar cita para que regrese este paciente.
Ahora, aquí ya tenemos el otro algoritmo en cuanto a un paciente que no respondió el tratamiento de 4 a 8 semanas con la metoclopramida. Entonces, luego, si le das el medicamento inicial y no mejora, le vas a dar erradicación de Helicobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento? Ya les había dicho, aquí la guía de práctica clínica nos dice metronidazol, claritromicina y omeprazol. Sin embargo, en esta misma guía de práctica clínica nos dice que la primera opción es claritromicina, omeprazol y también amoxicilina. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, entonces le vas a dar metronidazol. Esto cada 12 horas por 14 días. Entonces vamos a checar si presenta mejoría. Si nuestro paciente a los 14 días presenta mejoría, entonces le vamos a dar vigilancia y seguimiento cada 4 a 8 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Cada 2 meses. Ahora, si no presenta mejoría, lo primero o la primera causa de que el paciente no mejore es que no tiene un adecuado apego. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es insistir en el apego. Vas a preguntarle, oiga, si ha estado consumiendo bien el medicamento, dígame la verdad, shalala, shalala. Si sí tiene el apego del tratamiento, entonces tiene que repetir este esquema. A las 4 semanas, o sea, después de estas 4 semanas que se vigiló, si no tiene mejoría, tenemos que volver a repetir el esquema por 14 días. Si presentó mejoría, ahora sí, en el segundo esquema que se le proporcionó, entonces pues vigilancia y seguimiento. Si no, lo mandas a segundo nivel. Entonces, esto sería el protocolo de estudio y lo que la guía de práctica clínica nos menciona para dispepsia funcional. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes. Les voy a dejar el link de los demás videos. Son 3 videos de dispepsia, uno en donde vamos a hablar sobre úlcera péptica, otro donde estamos hablando sobre gastritis aguda y crónica y este. Espero que esto haya sido de su ayuda. Nos vemos en una nueva píldora de conocimiento. Bye.